A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En uno de los cuadros más característicos del Renacimiento aparece una mujer semidesnuda, de cuerpo esbelto, aunque generoso en curvas. La mujer intenta esconder sin mucho éxito y con algo de pudor sus senos, mientras su larga cabellera rubia le cubre la ingle y parte de los muslos. A su derecha, dos personajes ingrávidos, hombre y mujer, representan el amor sensual y el amor ideal. A su izquierda, una ninfa prepara una tela para cubrir el cuerpo de aquella mujer, para recordar que los misterios del conocimiento y del amor deben permanecer ocultos. Esa obra se llama El nacimiento de Venus y es de un pintor al que casi nadie conoce por su nombre. El artista era Alessandro di Mariano Filippi, y la gente le decía Sandro para acortar el nombre de Alessandro. Y se olvidaron de sus apellidos, Di Mariano Filippi, y le pusieron un apodo, Pequeño Botijo. Botijo es un recipiente para guardar el agua. Pequeño botijo en italiano se dice Botticelli. Sí, Sandro Botticelli, figura iluminada del Renacimiento, autor de talla monumental en la historia de la pintura, estaba desapareciendo un día como hoy. Era un 17 de mayo de 1510. Y de él nos quedan sus colores y sus luces, y todo lo inmortal de su pintura. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Titulares. La FAE recibe nuevas aeronaves de rescate y entrenamiento. Ecuador reclama retraso en envío de vacunas para COVID-19. Al Consejo Nacional Electoral aún no llega de forma oficial el pedido del presidente electo Guillermo Lasso para proceso de vacunación. Contravenciones que ya no se sancionarán con reducción de puntos en la licencia de conducir. Hospital Eugenio Espejo se declara en crisis. Anticuerpos contra COVID-19 duran al menos 8 meses. ¿Es posible contagiarse de COVID al estar vacunado? Ecuador deberá invertir $11.500 millones adicionales para recuperar el empleo perdido. La ONU denuncia daños de misiles israelíes en viviendas y centros educativos. La Organización Mundial de la Salud pide generalizar a menos de 30 km por hora la velocidad de los autos en ciudades. Contraloría glosa de $1.223 millones por Refinería del Pacífico. Los editoriales serán de Ramiro Rivera, Antes de que llegue el olvido, de Martín Pallares, Yunda se desvive por sus amigos de Geinco, de Miguel Rivadeneira, Miopía frente a la violencia, de José Hidalgo, ¿puede haber una reforma tributaria sin que se incendie el país? De Mauricio Gándara, Cuidado con lo de Colombia, y de José Hernández, Lasso no bebió el trago de cianuro. Noticias del día con Carla Sánchez. La FAE recibe nuevas aeronaves de rescate y entrenamiento. La Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE, anunció que este 18 de mayo recibirá los equipos de vuelo modelo Grob G120TP, nuevas aeronaves que son para el entrenamiento de cadetes. También recibirá el Airbus Helicopters H145 para emisiones de evacuación, búsqueda y rescate. La FAE dice que estas se suman a la flota de aeronaves militares que permitirán incrementar la capacidad operativa de la FAE para apoyar a las poblaciones. 3 aviones Grob ya llegaron al país en octubre del 2020. Allí el entonces comandante de la FAE, Mauricio Campuzano, señaló que estas nuevas compras constituyen el inicio de una nueva recuperación operativa. Ecuador reclama retraso en envío de vacunas para la COVID-19.
El presidente de la República, Lenín Moreno, reclamó a las farmacéuticas internacionales por el retraso en el envío de las remesas de dosis contra la COVID-19 que su gobierno ha contratado en el marco de un plan de vacunación masivo. Las farmacéuticas deben cumplir con las entregas de las vacunas y no pueden haber excusas porque, además, el gobierno ya ha pagado la totalidad de los anticipos para la llegada programada de las dosis, remarcó Moreno, e insistió que el Ministerio de Economía tiene un capital de $200 millones para pagar la llegada escalonada y programada de 20 millones de dosis hasta finales del año. El pasado 7 de mayo, el ministro de Salud Pública, Camilo Salinas, ya advirtió del retraso de la llegada de 1,5 millones de vacunas debido a que las farmacéuticas estaban abocadas a atender la crisis sanitaria por el coronavirus en India. Salinas precisó entonces que existía un desfase en la llegada de dosis que corresponden a las farmacéuticas chinas Sinovac y la británica AstraZeneca y que no obstante los envíos a Ecuador se concentrarían entre el 18 y 20 de mayo. Al CNE aún no llega de forma oficial pedido de presidente electo Guillermo Lasso para proceso de vacunación. En el Pleno del Consejo Nacional Electoral, CNE, aún no llega el pedido oficial por parte del presidente electo Guillermo Lasso de vacunar contra el COVID-19 a los ecuatorianos con el soporte del patrón electoral y que así puedan inmunizar a los lugares donde ejercieron el derecho al voto. Estela Acero, vocal del CNE, quien llegó a Montecristi a la entrega de credenciales a los nuevos asambleístas en Manabí, indicó que todavía el Pleno de este organismo no tiene aún un pedido formal del presidente electo y que no conocen de la propuesta por lo que se ha expuesto en los medios de comunicación. Diana Tamaín, presidenta del CNE, señaló días atrás que acogían con entusiasmo el pronunciamiento emitido por Lasso para promover la vacunación pasiva de los ecuatorianos. Contravenciones que ya no se sancionarán con reducción de puntos en la licencia de conducir. Con la reforma a la ley de tránsito se avecinan cambios en las sanciones de los conductores que no respeten las normas. De acuerdo con el asambleísta Fabo Gavilanes, quien impulsó el texto que ya fue aprobado por el legislativo, el sistema de reducción de puntos en la licencia ya no se aplicará para las contravenciones de la tercera a la séptima, que tendrán otras formas de castigo. Se dispone a la nueva asamblea que en un plazo de 180 días reforme el Código Orgánico Integral Penal COIP y allí se establezcan las sanciones correspondientes. La norma es clara, no se dejarán de sancionar delitos o infracciones según sea el caso con cárcel, reducción de puntos y hasta aprehensión del vehículo cuando exista muerte culposa producto de accidentes de tránsito por conducir a exceso de velocidad o consciente de fallas mecánicas. Tampoco hay modificación para castigar a quienes conduzcan con licencia caducada que no corresponda al tipo de vehículo o cuando lo hagan bajo los efectos del alcohol o drogas. Por ejemplo, entre las contravenciones de tercera clase se destacan: 1. La o el conductor que detenga o estacione vehículos en sitios o zonas que entrañen peligro, tales como zonas de seguridad, curvas, puentes, ingresos y salidas de los mismos, túneles, así como el ingreso y la salida de estos, zonas estrechas de poca visibilidad, cruces de caminos, cambios de rasante y pendientes o pasos de desnivel sin tomar las medidas de seguridad señaladas en los reglamentos. 2. La o el conductor que en un vehículo automotor o con los bienes que transporta cause daños o deterioros a la superficie de la vía pública. 3. La o el conductor que derrame en la vía pública sustancias o materiales deslizantes, inflamables o contaminantes, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. 4. La o el conductor que transporte material inflamable, explosivo o peligroso en vehículos no acondicionados para el efecto o sin el permiso de la autoridad competente y las o los conductores no profesionales que realicen esta actividad con un vehículo calificado para el efecto. 5. La persona que construya o mande a construir reductores de velocidad sobre la calzada en las vías sin previa autorización o observación de disposiciones de los respectivos reglamentos. 6. Las personas que rotulen o dañen vías de circulación vehicular sin la respectiva autorización, dejen escombros o no retiren los desperdicios de la vía pública luego de terminadas sus obras.
7. La o el conductor de un vehículo automotor que circule con personas en los estribos o pisaderas, baldes o camionetas, parachoques o colgados de las carrocerías de los vehículos. 8. La o el conductor de transporte público, comercial o independiente que realice el servicio de transporte de pasajeros y carga en cuyo vehículo no porte las franjas retroreflectivas previstas en los reglamentos de tránsito. 9. La o el conductor que transporte público o de comercial que niegue a brindarse el servicio. Hospital Eugenio Espejo se declara en crisis. Representantes de los trabajadores del Hospital Eugenio Espejo denunciaron que no cuentan con los insumos necesarios para atender la crisis sanitaria a pesar de los esfuerzos de los profesionales de este centro de salud. Mercedes Almagro, presidenta de la Asociación de Médicos del Hospital Eugenio Espejo, declaró que antibióticos, insumos para intubación y más tiene deficiencia en el hospital. Almagro destacó que el Ministerio de Salud prohíbe que se exija a los familiares para comprar medicación. ¿Cómo prohíben si nosotros no tenemos con qué atender a estos pacientes?, agregó. Además, culparon a la inestabilidad de autoridades durante el año de la pandemia. Han existido 5 gerentes durante la crisis sanitaria. Anticuerpos contra COVID-19 duran al menos 8 meses. Los anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2 persisten en los pacientes que los desarrollan al menos 8 meses tras la inyección en la mayoría de los casos, asegura un estudio dado a conocer en mayo de 2021 por el Hospital Milanés de San Rafael y el Instituto Superior de Sanidad Italiano ISS. Los contagiados que producen anticuerpos en los primeros 15 días tienen menor riesgo de padecer síntomas graves de COVID-19, añade el estudio publicado en la revista científica Nature Communication. La duración de los anticuerpos y la importancia de su presencia temprana para combatir la infección son los 2 principales resultados de la investigación realizada por la Unidad de Evolución y Transmisión Viral del Hospital San Rafael y San Rafael Diabetes Research Institute, en colaboración con el Centro para la Salud Global y el Departamento de Enfermedades Infecciosas del ISS. A partir del seguimiento de 162 pacientes positivos en SARS-CoV-2 con diversos síntomas, la investigación concluye que los anticuerpos permanecen en el organismo durante al menos 8 meses, independientemente de la gravedad de la enfermedad, la edad de los enfermos o la presencia de patologías previas. El 79% de las personas analizadas produjeron anticuerpos en las 2 primeras semanas desde el inicio de los síntomas, y los que no lo hicieron tuvieron un mayor riesgo de padecer dolencias graves al margen de otros factores. ¿Es posible contagiarse de COVID-19 al estar vacunado? El médico epidemiólogo Daniel Ruiz explica que una vez que se recibe la primera dosis de la vacuna deberían pasar al menos 15 días para que el cuerpo empiece a generar anticuerpos neutralizantes. Los anticuerpos neutralizantes son los que evitan una infección. Sin embargo, sí es posible contagiarse de COVID-19 al estar vacunado, pero los síntomas podrían ser muy leves o incluso las personas podrían ser asintomáticas, y de esta manera se disminuye el riesgo de hospitalización y muerte, menciona Ruiz. Es importante completar la vacuna contra el COVID-19, que en la mayoría de los casos comprende 2 dosis, porque solo así se garantiza una inmunidad. Una dosis puede disminuir un 56% la probabilidad de contagiarse, mientras que al administrarse ambas dosis la probabilidad de la infección baja al 94%. Asimismo, si una persona ha completado la vacunación, las medidas de bioseguridad deben ser las mismas. Existiría la posibilidad de prescindir un tapabocas en lugar de cubiertos, a siempre en cuanto se importe de personas vayan y hayan sido vacunadas, pero esto no ocurre en el país, sostiene el especialista. Mientras no existan ensayos clínicos que confirmen que la vacuna disminuye el riesgo de transmisión, el uso de mascarillas y el lavado continuo de manos y el distanciamiento social deben mantenerse. Ecuador deberá invertir $11.500 millones adicionales para recuperar el empleo perdido.
José Orellana Guiller, asesor internacional de empresas y bancos en estrategia y finanzas con experiencia en Morgan, explicó que a pesar de los discursos políticos, la tarea de recuperar puestos de empleo podría tomar hasta el 2025. Cada año ingresan 150,000 jóvenes a la población económicamente activa, que sumados a más del 500,000 de empleos perdidos durante la pandemia, implica que para 2025 se requieran $11,500,000 como inversión adicional para recuperar el porcentaje del empleo formal de la APEA en 2019, puntualizó. De acuerdo con El País, de las cuentas nacionales elaboradas y publicadas por el Banco Central del Ecuador, para generar un empleo formal se necesitan en promedio alrededor de $15,000. Eso representa una inversión de la que debe realizarse, por tanto, una infraestructura como operaciones para que sea rentable un nuevo trabajador. En el caso de la industria, se requiere 100,000 adicionales de capital. Asimismo, en sectores agroexportadores, la inversión llega a $40,000 en banano, $150,000 en camarón y $100,000 en cacao, entre otras. La ONU denuncia daños de misiles israelíes en viviendas y centros educativos. Desde el comienzo de la escalada del conflicto entre palestinos e israelíes, los ataques con misiles han destruido o causado daños en más de 200 viviendas y 31 centros educativos en la Franja de Gaza. Estamos alarmados por la escalada del conflicto entre los territorios palestinos ocupados e Israel. El número de víctimas sigue aumentando en ambas partes y la población civil está sufriendo, expresó en una rueda de prensa el portavoz de la ONU, Jens Greke. Los ataques están afectando además el acceso al agua, servicios sanitarios y en la respuesta del COVID-19, ya que el número de pruebas de diagnóstico se ha reducido drásticamente y no las pueden llegar con centros médicos de manera segura para acceder a tratamientos y vacunas, añadió. La ONU reiteró su llamada a la desescalada de violencia entre ambas partes y recordó a los bandos implicados su obligación de proteger a los civiles y permitir el acceso de grupos humanitarios a la zona afectada. OMS pide generalizar al menos 30 km por hora la velocidad de los autos en ciudades. Del 17 al 23 de mayo, la Organización Mundial de la Salud, OMS, celebra una Semana Mundial de la Seguridad Vial, que este año tiene como principal objetivo pedir que en la mayoría de zonas urbanas con peatones la velocidad máxima se limite a menos 30 km por hora, con los lemas Calles para la Vida, I Love 30 y la OMS, que defenderán de esta reducción para que aumente las posibilidades de que un peatón o ciclista sobreviva a un accidente y además se contribuirá a reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire. El organismo aseguró que en las ciudades en las que se ha instaurado este límite de 30 km por hora se ha registrado una reducción del 25% en las muertes y los heridos por accidentes de tráfico. Contraloría glosa $1,223 millones por refinería del Pacífico. 9 años después del inicio del fracasado proyecto de la refinería del Pacífico, la Contraloría podría identificar a los responsables de la falla Aventura en la provincia de Manabí. Tras la terminación del examen especial a la obra que nunca se construyó, la Contraloría ha calculado en la fase de predeterminación de responsabilidades una glosa solidaria de $1,223 millones por mal manejo de los recursos públicos. En la lista de los responsables hay 6 exfuncionarios de gobierno de Rafael Correa, así como la petrolera estatal venezolana PDVSA, que fue socia del proyecto. Y los señalados que deberían pagar la glosa entre todos constan el actualmente preso Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, también el ya encarcelado Carlos Pareja Llanuselli, ex ministro de Hidrocarburos y ex gerente de Petroecuador, Alex Bravo, ex gerente de Petroecuador, también en la cárcel, Marco Calvo Piña, ex gerente de Petroecuador, recientemente liberado de prisión, Pedro Merizalde, exgerente de Petroecuador, prófugo de la justicia, Pixman Andrade, exgerente de la refinería del Pacífico. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación.
antes de que llegue el olvido. Correa sabía que la mejor carta para las elecciones del 2017 era Lenín Moreno. Si escogía a su socio cómplice Jorge Glass, perdía esos comicios. Era un secreto a voces que el entonces vicepresidente había enloquecido por el dinero fácil. Se dice que hasta facturaba las audiencias. Glass vendía de corrupción. Sin embargo, se impuso su nombre para ser binomio con Lenin, quien gozaba de una gran imagen positiva. Hasta la estrecha y dudosa victoria todo era fraternidad. Correa decía: la revolución queda en buenas manos, en las de ese increíble ser humano Lenín Moreno, compañero leal, íntegro, el mejor ecuatoriano. Lenin a su vez le glorificaba diciendo que era uno de los mejores hombres que ha tenido la patria, el mejor que ha tenido la patria, proceso convertido en leyenda, que narraría con orgullo a sus hijos y nietos lo que se hizo y se logró. Era leyenda al igual que Alfaro, o más que Alfaro. Correa estaba convencido de que Lenin sería manejado y le guardaría el puesto para el 2021, pero el curso de la historia cambió y tal deseo se diluyó. La referencia a la mesa no servida es el inicio del rompimiento, y se dijeron de todo. Recordemos que no hay adjetivo ni agravario que hayan reservado para lastimarse, un aviso que los ha alejado quién sabe por siempre. Esa ruptura repleta de animación recíproca entre el caudillo y el sucesor se recuerda con una frase del poderoso y convertido político italiano Giulio Andreotti: unos amigos íntimos, amigos conocidos, adversarios, enemigos mortales y compañeros de partido. Andreotti fue 7 veces primer ministro. Lenín Moreno perdió un tiempo precioso y cometió errores, vacilante y pausado en decidir, rodeado de incondicionales de Correa. La crisis lo atormentaba al extremo de que confiesa haber pensado en renunciar y tuvo que pedir auxilio a economistas que fueron estigmatizados durante la desdichada Revolución Ciudadana como neoliberales y contadores. No hay duda de que Lenín Moreno queda endeudado con la ciudadanía y ante la historia. Por ejemplo, el abandono de la cirugía mayor contra la corrupción que ofreció, pero ahora está por irse y antes de que llegue el olvido es justo reivindicar su inequívoco protagonismo en haberlos alejado del modelo autoritario y del infierno que envuelve a los hermanos venezolanos y nicaragüenses. Al decidir la consulta popular de enero del 2018, prefirió transitar hacia la democracia y devolver la libertad que había sido negada en 10 años de intolerancia. Lenín Moreno, con el consentimiento popular, derribó y desmanteló parte de la estructura de poder absoluto que había erigido. Hizo posible el Consejo de Participación y Control Social de Transición, desbarató el sueño de la reelección perpetua y nos devolvió la alternancia democrática. Este se aprobó con muerte política, con la inhabilitación de por vida de los condenados por corrupción, liquidó la ley confiscatoria de la plusvalía, pero sobre todo recuperó la libertad de expresión, de información y comunicación. Ahora respiramos tolerancia, pluralismo y libertad. Volvemos a la democracia. ¿No les parece razonable reconocer esto? Yunda se desvive por sus amigos de Geinco. A Jorge Yunda le están apretando sus acreedores de Geinco, la constructora cuyos dueños le apoyaron durante la campaña electoral y con la que, una vez montado en la alcaldía, firmó contratos que muchos de ellos están siendo investigados ya sea por la Contraloría o por la Fiscalía. Uno de ellos ya fue catalogado o calificado de ilegal por la Procuraduría General del Estado en un informe. Esta presión explica que el alcalde esté haciendo cosas insólitas para conseguir que las obligaciones del municipio con Geinco se cumplan, como, por ejemplo, cambiar de forma inaudita al gerente de la empresa de agua potable EDMAPS porque se negaba a cancelar estas obligaciones que llegan a $30 millones, porque los contratos con Geinco tienen problemas legales. Insólito, evidentemente. Yunda citó a una reunión del directorio de la EDMAPS para que, con 2 únicos puntos en el orden del día, conocer la remoción sin ninguna documentación como justificativo de Juan Pablo Espinosa, el gerente que no quería cancelar las facturas de Geinco y tenía congelados los contratos, y nombrar a un nuevo gerente. Para esto envió una terna presidida por Luis Medina Altamirano,
a quien había sacado de esa gerencia hace apenas 2 meses por su mala gestión. Más insólito, entre las cosas inauditas que hizo Yunda para poner en la EMAPS a alguien dispuesto a pagar las obligaciones de GEINCO, también envió otra convocatoria al directorio de la EMAPS para conocer la remoción de Espinosa y nombrar como reemplazo a un funcionario de tercera línea de la empresa que era el administrador de los contratos con GEINCO. Luego dio marcha atrás, desconvocó la sesión para que Espinosa siga en la EMAPS 7 días más y una semana más tarde convocó otra vez y puso a consideración su remoción. Todo esto evidencia, sin duda, la urgencia de Yunda para que GEINCO reciba sus pagos pendientes que alcanzan los $30 millones. En realidad, desde el despacho de la alcaldía se había venido presionando para que el gerente de la EMAPS, Juan Pablo Espinosa, cancele facturas a GEINCO. Se sabe en la empresa que si bien el alcalde Yunda no presionó directamente, sí lo hizo su asesor Hernán Alvarado. Él es también su estratega político en la actual crisis suscitada por los pedidos de remoción y el juicio que enfrenta por la compra irregular de pruebas para el COVID. Según la información de funcionarios de la EMAPS, Espinosa pidió a Yunda reunirse con el procurador del municipio y sus abogados para tratar el tema de los contratos con GEINCO, pero eso nunca ocurrió. En un informe reciente, Espinosa había dicho que no era posible pagar a GEINCO por los problemas que había con sus contratos. La situación de GEINCO no es sencilla. Por recomendación de la corporación Quito Honesto, todos los contratos de GEINCO con la EMAPS están en suspenso. Hace pocos días, el gerente de infraestructura de esa empresa municipal pidió la suspensión de los trabajos que se estaban haciendo en alianza estratégica con esa constructora para el proyecto de agua potable de San Juan de Calderón. Precisamente ese es otro tema legal con el que están enredados Yunda y sus amigos de GEINCO. Ante una consulta hecha por el despacho del vicealcalde Santiago Guarderas, el procurador del Estado, Íñigo Salvador, contestó que esa alianza estratégica era ilegal por ser, en realidad, un contrato ordinario disfrazado de alianza estratégica con el municipio para no tener que someterse a un proceso de licitación. Las relaciones entre el municipio de Yunda y GEINCO no se circunscriben a la EMAPS, sino también a la empresa de obras públicas. Ahí tiene la empresa un monto asimismo de $30 millones entre contratos y subcontratos. Uno de ellos ya está bajo investigación de la Fiscalía y tiene que ver con la repavimentación de Quito. Siempre se supo, desde que Yunda asumió el cargo, que tanto la empresa de agua potable como en la empresa de obras públicas fueron colocados funcionarios relacionados con GEINCO, incluso ex ejecutivos de esa constructora, vinculada además con casos de corrupción durante el gobierno de Rafael Correa, como el de la refinería de Esmeraldas. Este fenómeno se llamó, dentro de la administración municipal, la Cofradía del Vóley. Una vez a la semana, funcionarios cercanos a Yunda jugaban vóley con los ejecutivos de GEINCO. Esa empresa fue auspiciante de la Copa Canela de vóley, con que se premiaba un campeonato organizado por una de las radios del alcalde Yunda. Luego, Sebastián Yunda, el hijo del alcalde, estuvo involucrado en 2 escándalos con la empresa. El primero, cuando apareció posando en un Ferrari de los dueños, y luego, cuando se hicieron públicos sus chats en los que él hablaba de depósitos de hasta $30,000 de la constructora. El cambio de gerente de la EMAPS es el 5º durante la administración de Yunda. Una cantidad inédita en una institución estable históricamente y considerada como un modelo de gestión en la región, al menos hasta que llegó Yunda. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Miopía frente a la violencia.
La violencia tiene que ser condenada, provenga de donde provenga, sea desde el Estado que reprime o desde organizaciones extremistas que generan vandalismo y destrucción. Sin embargo, qué pena que la miopía no permita ver el contexto y globalmente que existe la fragilidad y la inestabilidad por el crecimiento de la pobreza, demandas no atendidas, los justos reclamos sociales, las angustias de los pobres, agravadas por la pandemia, pero también por las graves amenazas de grupos insurgentes que pretenden aprovecharse e incendiar la región, que empuja el caos organizado y que amenazan a los regímenes democráticos. Falta perspicacia en organismos internacionales de derechos humanos, en sólidos gobiernos democráticos de Estados Unidos y de Europa que condenen la represión oficial, lo cual está bien, pero no advierten ni cuestionan con el mismo tono y firmeza los hechos violentos que generan esas reacciones. No reflexionan en la irrupción de estos grupos vinculados a la delincuencia organizada, protagonistas de actos de corrupción que maquillan una supuesta ideología progresista autocalificada de izquierda y que intentan imponer su agenda de terror. Con esas acciones no van a arreglar los problemas de la pobreza, solo pretenden llegar al poder e instaurar regímenes totalitarios. El Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI, evidenciados en la realidad de miseria que vive Venezuela, recorre la región. Colombia es el ejemplo de la injerencia externa y la presencia de grupos irregulares armados vinculados al narcoterrorismo que se sirven de legítimos y pacíficos de reclamos en los sectores sociales, aunque su gobierno debió atender oportunamente las demandas pendientes y postergadas con apertura al diálogo. Hay que condenar los excesos de la fuerza pública que deben ser investigados, pero no solo mirar las reacciones sino las acciones. ¿Cómo se pone orden a ese responde la violencia y cómo con los ataques y saqueos que protagonizan estos grupos? ¿Con pañuelos? No se puede aceptar las trágicas muertes ni la destrucción de bienes públicos y privados. El Ecuador y Chile sufrieron esos ataques en 2019 que estuvieron a punto de echar abajo la institucionalidad. Lastimosamente, las condenas fueron las reacciones antes que las acciones desestabilizadoras. En el país hubo un informe sesgado de esos hechos que llegó a mencionar crímenes de lesa humanidad, pero no vio el incendio de la Contraloría, los saqueos, el vandalismo, la destrucción de los servicios básicos. Quemaron unidades policiales, al igual que hoy en Colombia. Ante estas amenazas externas, el gobierno electo del Ecuador debe hacer una lectura profunda para iniciar su mandato. Primero, fortalecer las Fuerzas Armadas que fueron debilitadas en el régimen anterior, recuperar todas sus capacidades operativas y contar con una inteligencia preventiva. José Hidalgo Payares es director de Cordes, es economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. ¿Puede haber una reforma tributaria sin que se incendie el país? Hablar en estos días de una posible reforma tributaria en Ecuador puede parecer un desatino, casi una provocación. Colombia lleva 2 semanas de una situación caótica y violenta que inició justamente con protestas por el proyecto de la reforma tributaria que presentó el gobierno de ese país. Por lo tanto, el antecedente al que se puede sumar lo ocurrido en el Ecuador en octubre de 2019, no es alentador. Sin embargo, eso no cambia el hecho concreto de que el Estado ecuatoriano tiene ingresos muy inferiores a sus gastos y que las fuentes de financiamiento para cubrir esa brecha son pocas o tremendamente caras. Por tanto, más allá de los discursos que ignoran esa realidad y que aseguran que todo es una imposición del Fondo Monetario Internacional, el país debe avanzar en un proceso de consolidación fiscal que a su vez tiene 3 vías posibles: bajar el gasto, aumentar los ingresos o una mezcla entre ambas. Pero los antecedentes de Colombia y de octubre sí dejan una lección: la importancia de que las decisiones políticamente sensibles estén precedidas de un proceso de diálogo que busque el consenso entre la mayor cantidad posible de sectores. Siempre habrá algunos que se opongan a todo sin presentar ninguna alternativa viable y acompañadas de medidas que compensen los impactos en la población más vulnerable. Obviamente, esas medidas de compensación deben formar parte de los respectivos proyectos, no dejarlas para más adelante y ser comunicadas de manera clara. Volviendo a las opciones para cerrar el déficit fiscal, la de combinar una reducción del gasto con un aumento de los ingresos parece ser la más conveniente para el Ecuador.
En 2019, es decir, antes de que la pandemia lo trastocara todo, el gasto público en el ámbito del gobierno general representó el 31% del PIB de América Latina y el Caribe, según el FMI. En Ecuador, la relación fue 5 puntos más alta. En cuanto a los ingresos tributarios, también en 2019 estos representaron el 20.1% del PIB en el caso ecuatoriano, incluyendo las contribuciones a la seguridad social, nivel inferior al 22.9% promedio de la región. Estos últimos datos provienen del reciente estudio de estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2021, que fue elaborado en conjunto por la OCDE, el BID, la CEPAL y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT, y tiene la ventaja de presentar datos armonizados y comparables. El gobierno entrante, por tanto, debería por un lado reducir el gasto, sin que eso afecte la prestación de servicios públicos y los programas sociales, lo que demanda un trabajo cuidadoso de revisión de las partidas presupuestarias. Por otro lado, elevar los ingresos permanentes, es decir, los tributarios. La pregunta es, ¿cómo hacerlo sin que se incendie el país? Hay algunas medidas que no deberían generar mayor oposición porque no afectan a los estratos de ingresos bajos. Al respecto, cabe recordar que un hogar pobre en Ecuador es aquel cuyos miembros tienen ingresos inferiores a $2.80 diarios. En otras palabras, los miembros de un hogar tipo de 4 miembros con ingresos familiares mensuales de, por ejemplo, 800, están en una situación mucho mejor que el 32.4% de ecuatorianos que a diciembre de 2020 estaban en una situación de pobreza. Una de ellas es revisar el llamado gasto tributario, que se refiere a las exenciones, rebajas y beneficios que otorga el Estado a personas y empresas que generan un sacrificio en la recaudación. Puntualmente, debería revisarse el gasto tributario del impuesto a la renta, que favorece sobre todo a las personas de mayores ingresos. Ganar $1,500 o $2,000 mensuales en Ecuador ya es estar muy por encima del ingreso promedio, y que, en el caso de las empresas, muchas veces no generan un beneficio en términos de inversión o generación de empleo que lo justifique. Otra medida por la que aboga el propio FMI es un impuesto de una sola vez a la riqueza y a los ingresos más altos, a fin de que el Estado cuente con recursos adicionales para hacer frente a los gastos extraordinarios derivados de la pandemia, gastos de salud y transferencias a los hogares más vulnerables principalmente. Ese impuesto no puede ser confiscatorio, no solo por un sentido de reconocimiento a la propiedad privada y al esfuerzo individual, sino también para evitar impactos negativos sobre la inversión y el ahorro locales. Ahora bien, ¿esas medidas bastan para generar un aumento suficiente en los ingresos fiscales, sobre todo si la reforma tributaria incluye también la eliminación de malos impuestos como el ISD? La respuesta es no. Ahí es cuando volvemos los ojos al IVA y el ambiente se empieza a caldear. Hay, sin embargo, algunos puntos que se deberían comunicar a quienes se oponen de manera tajante a un alza en el IVA. El primero es que esa eventual alza apenas afectaría a los hogares de menores ingresos porque su canasta de gasto corresponde principalmente a bienes y servicios con tarifa 0%, y también porque una buena parte de su consumo se realiza en el sector informal que no paga impuestos, y esa afectación podría compensarse, por ejemplo, con transferencias directas. La tarifa 0% para los productos de la canasta básica, que es la que reduce significativamente la regresividad del IVA, debe mantenerse. Por otro lado, desde el punto de vista del fisco, y siempre bajo el supuesto de que los impuestos sirven para reducir la desigualdad a través de programas sociales y la prestación de servicios básicos, el Ecuador es muy eficiente cobrando IVA, y eso se podría aprovechar aumentando, incluso gradualmente, la tasa, que está muy debajo del 17% promedio de América del Sur. Tal vez el punto más flaco de la propuesta es su impacto en la ya golpeada clase media. El actual contexto de deflación podría ayudar a que ese impacto sea moderado, pero sin espacio fiscal. La prioridad de la política pública deben ser los 5,5 millones de pobres. Además, la alternativa a subir los impuestos es concentrar todo el inevitable ajuste en el recorte del gasto, lo que también genera efectos económicos y sociales negativos.
Alguien puede decir que según el estudio de estadísticas tributarias citado previamente, países como Colombia y Perú tienen una presión tributaria menor que la del Ecuador y que ambos países han mostrado en los últimos años mayores tasas de crecimiento económico. En efecto, eso es así, pero más allá de que las causas por el estancamiento del Ecuador no se limitan a su precariedad fiscal y su inestabilidad tributaria, el descontento social en Colombia, que en buena parte responde a la desigualdad que caracteriza a toda la región, y la situación política y sanitaria que enfrenta Perú, deberían hacernos cuestionar si el crecimiento del PIB, que sin duda es un requisito ineludible para alcanzar un mayor bienestar, es un indicador suficiente para tomar a esos países como ejemplo. Cuidado con lo de Colombia. Luego del mortal coronavirus, creo que el mayor peligro que se cierne sobre el Ecuador es el conflicto que vive Colombia, que por su cercanía puede afectarnos gravemente. Los serios trastornos sociales ocurridos en sucesión desde octubre de 2019 en Ecuador, Colombia y Chile nos llevan a pensar que la teoría de los vasos comunicantes se ha trasladado de la física a la política. Las tres convulsiones se han producido por efectos de políticas que podrían llamarse neoliberales, de eliminación de subsidios, aumentos de impuestos o elevación de tarifas de transporte como la del metro. No parece que esta coincidencia sea casual, puede que haya grupos políticos de la región que los impulsan. En todo caso, debería acordarse una política de Estado para no inmiscuirnos en los problemas internos del vecino y para prevenir lo que ocurriera políticamente con relación con Latinoamérica en Venezuela que no nos afecte mayormente. Las políticas del presidente Duque y de su mentor, el expresidente Uribe, han conducido a Colombia a la situación de violencia extrema que vive hoy, sin que se avisore una solución y sin que se tranquilice al país. Durante la visita a Duque del presidente electo Lasso, formulé una columna con algunas prevenciones sobre los riesgos que se lleva y con esta sucesiva cercanía acarreaba. Dije entonces que Duque necesitaba de Lasso más de lo que éste necesita, aquel es lo más del momento evidente. Duque y Uribe se opusieron desde el principio a los acuerdos de paz con las FARC, sometidos a plebiscito, y colocaron permanentemente obstáculos a su implementación. En lo económico, Duque ha propuesto el incremento de impuestos, de la carga tributaria, en momento en que por la pandemia se vive en condiciones de extrema pobreza. Obviamente esto ha agravado la tensión social a niveles de consecuencias imprevisibles. La debilidad política de Duque está siendo obviamente aprovechada por las fuerzas de izquierda del interior y del exterior. Parece muy probable que Maduro esté alentando los movimientos contra Duque. Aquí no podía faltar la intervención inefable del presidente Lenín Moreno en Miami, en la que acusó a Maduro de estar tras los movimientos contra Duque, lo que éste no había hecho, con lo que nos incorporó irresponsablemente al enfrentamiento que ellos tienen entre sí. Fue un error haber ordenado que el ejército salga a las calles. Colombia sigue convulsa. Cali es una ciudad situada. Dice que sería derrotado por la oposición. Probablemente gane la presidencia Petro, de izquierda radical. Hay que respaldar a través de los organismos regionales la estabilidad de la democracia colombiana, pero hay que evitar una identificación con la política del gobierno de Duque. El presidente Lasso ya lo visitó y es suficiente. Afortunadamente, al contrario de Duque, el nuevo presidente del Ecuador se ha manifestado contrario a la creación o al aumento de impuestos existentes. El tercer problema es el de las alianzas a nivel legislativo. Recuerdo que en 1968 hubo un equilibrio entre tres bloques: conservador, liberal, cepepista y velasquista. El presidente Velasco dijo que en el Congreso pueden hacer los acuerdos que quieran, pero yo no pacto, y gobernó con su tradicional independencia. Lasso no bebió el trago de cianuro. El acuerdo del correísmo con el Partido Social Cristiano y Creo se rompió justo antes de cruzar la línea. Se entiende que Creo evaluó el costo monumental que significaba para el presidente y su gobierno este acuerdo que la ciudadanía bautizó de la impunidad, o comparó con aquel de la regalada gana. El costo era tan alto que el desencanto cundió en las redes sociales y en los medios de comunicación.
las filtraciones que hubo sobre la creación de una comisión de la verdad y de eventuales beneficios judiciales para Jorge Glass volvieron no solo impresentable ese acuerdo, lo convirtieron en un trago de cianuro para el presidente, pues volvía inviable su discurso sobre la ética, la transparencia de la gestión, el respeto de las funciones, su apoyo a la justicia y a la fiscalía. Lasso se suicidaba antes de sentarse en Carondelet. Este acuerdo, disfrazado de ejercicio pragmático del poder, le hacía imposible al presidente dar explicaciones. ¿Por qué él, un hombre que luchó durante 12 años contra el correísmo, tenía que gobernar con aquellos que atentaron incluso contra su vida y la de su familia en el estadio Atahualpa? Le iba a ser imposible desmontar las falacias que trataron de sustentar sin piso conceptual y político la alianza imposible que César Monge y el social cristianismo montaron con el correísmo. El argumento del 47% de los votos válidos era tan peregrino que Lasso intuyó que allí no radicaba la respuesta del acuerdo ni lo podía explicar al país. Nadie a estas alturas se traga esas ruedas de molino. Y luego estaba la falacia de la gobernabilidad, inventada por aquellos que les parecía más fácil y mucho más rentable entenderse con el correísmo que negociar con indígenas y la izquierda democrática. Y era obvio que lucía fácil. El correísmo solo corre tras la impunidad y Pachacutic y la izquierda democrática no bajan de la nube rosada en la cual, creyendo tener la sartén por el mango, erigieron prejuicios y atrasos conceptuales y políticos en líneas rojas. Pero la gobernabilidad del Ecuador depende, y el presidente electo lo sabe, de no volver a caer en aquello que le ha hecho imposible. Porque, ¿de qué gobernabilidad se hablaba con el correísmo? Fuera de la elección de Henry Kronfle a la presidencia de la Asamblea, no se veía cómo los asambleístas de Correa podrían votar a favor de leyes del programa de modernización al cual no dieron paso mientras estuvieron en el poder. ¿Cuál era entonces el beneficio estratégico para un gobierno que iba a perder con esta alianza todo su capital político? Además, al presidente Lasso le costó años liberarse de que lo vinculara con el feriado bancario. Era imposible que ahora se hubiera adherido a este acuerdo, no lo hubieran relacionado con una operación política de baja estofa para lavar la cara al correísmo. ¿A cuenta de qué? Una de las mayores sorpresas estos días fue precisamente ver a Guillermo Lasso diseñando el perfil de sus ministros. Ni un pariente en sus carteras de Estado, les dijo. ¿Y si hubiera hecho el acuerdo? ¿Cómo hubiera explicado este deseo del correísmo, consentido por el social cristianismo, de cortocircuitar a la justicia del país? ¿Qué hubiera pasado con la fiscal general de la nación, a quien tantas veces ha apoyado? ¿Dónde hubiera puesto el presidente la línea ética de su gobierno que con el acuerdo para llevar a Kronfle a la presidencia de la Asamblea hubiera desaparecido? Y finalmente, ¿cómo hubiera definido su gobierno lo que es la democracia, la decencia pública, la separación de poderes, la responsabilidad política? ¿Cómo hubiera justificado el presidente su compromiso de traer una comisión de la ONU para ayudar a la justicia del país si su primer acto mayúsculo antes de posesionarse hubiera sido adherirse a un acuerdo con aquellos que delinquieron durante años en el poder? Guillermo Lasso debió sentir todos esos peligros y paró a tiempo. Oyó al país que clamaba para que no se hundiera, llevándose, antes de posesionarse, todas las esperanzas que el país decente y democrático ha puesto en él. Lasso no bebió el trago de cianuro que gentilmente le ofrecieron. José Hernández, 4 Pelagatos. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_ en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net.
Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.